Buenas tardes. Estamos en noviembre de 1990 en la localidad de Griswold, Connecticut, dentro de la región estadounidense de Nueva Inglaterra. 3 niños están jugando en una cantera cercana al pueblo a deslizarse por un montón de grava como si fuese un tobogán. En uno de esos descensos afloran 2 cráneos humanos que bajan rodando con ellos hasta el suelo. Acababan de descubrir lo que luego se conocería como el cementerio de la familia Walton. Durante todo un año, un equipo de arqueólogos dirigidos por Nicholas Bellantoni estuvo realizando trabajos de campo en la zona y excavaciones de las que llegaron a exhumar 29 restos humanos esqueletizados. Al parecer, la familia Walton, que se había mudado a Griswold en 1690, había utilizado esos terrenos cercanos a casa como un cementerio familiar. Esos restos humanos se ponen en manos de un equipo de antropólogos forenses para decidir cuál... Espera un momento. Estoy dando... No la aplaudáis. Estoy dando la charla ya, tú vas después. De antropología forense. A ver, no te enfades. Yo hablo de genética. No, cariño, pero... ¿Bailo? Bueno, es ¿Toco que... ukelele? No. ¿Me disfrazo de huevo frito? Eso es golpe bajo. Pues entonces, vamos a hablar de antropología, que mola, pero vamos a hacerlo bien, ¿no? Veréis, el trabajo de los antropólogos forenses es fundamental porque a partir de restos esqueletizados pueden reconstruir cómo fue la vida de las personas. Ellos siempre dicen que los huesos hablan, es más, que no mienten, y que ellos son quienes saben escucharlos. Cuando se tienen unos restos humanos, lo primero que se determina es sexo y edad. En el cementerio de los Walton había 14 adultos, 8 de ellos mujeres y 6 varones, y 15 menores. Fijaos, 14-15, el alto porcentaje de muerte prematura ya nos habla de las duras condiciones en las que vivía esta población. ¿Qué más se puede saber a partir de los huesos? Pues se puede saber también cuál era la ocupación fundamental de las personas en vida, porque eso muchas veces también se queda en nuestro esqueleto. Estudiando los restos del cementerio, los antropólogos encontraron que tenían marcas, señales y patologías que eran coincidentes con los de personas que habían realizado trabajos físicos manuales muy duros. ¿Cuál es la lectura que se hace de esto? Evidentemente no que fueran deportistas de élite, sino que eran duros trabajadores del campo. Pero lo más llamativo que se encontró en el cementerio fue el esqueleto de un varón completo de unos 50 años que estaba enterrado en una tumba en cuyo ataúd estaba escrito con remaches JB55, probablemente las iniciales y la edad de esta persona. ¿Y por qué era llamativa? Pues porque la tumba había sido violada para separarle la cabeza del cuerpo y colocarle los 2 fémures en forma de cruz debajo de ella, como una especie de bandera pirata. Y todo esto, como os digo, post-mortem, al menos 4 o 5 años después de que fuera enterrado, porque para realizar este cambio de posición de los huesos ya no tenía que quedar ningún tejido blando, porque si no, no hubieran podido hacerlo. Como os digo, no había se me ha ido el santo al cielo, Guillermo Pérez. Creo que querías hablar de lo que hicieron con los huesos después. Efectivamente, vale. Eso es lo bueno de salir y pelearse, ¿no? Querían responder a la gran pregunta de por qué le habían hecho eso a este pobre hombre después de muerto. ¿Vale? Entonces los antropólogos siguieron haciéndoles preguntas a los huesos de JB55 y se encontraron que, como el resto de sus vecinos, estaba hecho un trapo porque tenía hernias de disco, había sufrido roturas en los huesos, problemas en las articulaciones, es decir, era otro duro trabajador del campo. Pero él tenía algo que no tenían sus compañeros y esto sí podría servir para responder a por qué le habían hecho lo que le habían hecho después de muerto, y es que tenía signos de haber padecido tuberculosis. Y ya os digo que también se pueden saber algunas enfermedades a partir del estudio de los huesos, siempre que se hayan prolongado lo suficientemente en el tiempo como para llegar a provocar cambios en los huesos que tardan en reaccionar. Esto ocurre, por ejemplo, en el caso de las enfermedades infecciosas crónicas. Pues bien, en el caso de JB55 encontraron que en las costillas segunda, tercera y cuarta izquierdas, en el interior, había marcas que eran coincidentes con que hubiera tenido tuberculosis. No había más tuberculosis en el cementerio, pero sí otras 2 tumbas cercanas a la de JB55, una marcada como IB
ND45, una mujer, y otra como ND13, un menor. Quedaos con esto porque va a ser importante. Aparentemente eran familiares y por eso estaban juntos. Bueno, pues como os digo, no había más tuberculosis, pero ¿por qué creéis que podría ser importante que JB55 tuviera tuberculosis? Para responder a la pregunta de por qué le habían decapitado y colocado sus fémures en forma de cruz bajo la cabeza después de muerto. ¿Quién era JB55? Pues para los investigadores estuvo bastante claro desde el principio. JB55 no era ni más ni menos que un vampiro. Es que veréis, recordad que toda esta historia transcurre en la región de Nueva Inglaterra, una región que desde su misma fundación fue un foco de muchísimas supersticiones. Estoy seguro de que todos habéis oído hablar de los juicios de Salem, que tuvieron lugar en 1692, en los que se juzgó por brujería a muchísimas personas, la inmensa mayoría mujeres, que incluso acabaron muriendo en la horca. 100 años después, entre finales del siglo XVIII y finales del siglo XIX, aparece una nueva histeria en Nueva Inglaterra relacionada esta vez con el vampirismo y asociada a una epidemia de tuberculosis que duró 100 años. Y tiene su lógica. Veréis, la muerte por tuberculosis era terrible. Los enfermos, su vida se iba desvaneciendo lentamente, perdían peso, tosían sangre, tenían los ojos sanguinolentos, la piel pálida, amarillenta, las encías se les retraían, los dientes eran más prominentes, sobre todo los colmillos. Sabéis por dónde voy, ¿no? Tenían el aspecto de un vampiro. Y no solo eso. Cuando moría un enfermo por tuberculosis, o a veces antes, el resto de su familia empezaba a enfermar. Pensad que en aquel momento no se conocían las causas del contagio. Entonces empezó a extenderse el rumor de que los muertos por tuberculosis salían de sus tumbas por la noche a chupar la vida de sus familiares y llevarlos con ellos a la tumba. E incluso había ciertos síntomas que parecían reforzar esa idea. Los enfermos se encontraban peor de noche y notaban una cierta presión, angustia en el pecho, como si tuvieran a alguien sentado encima. Una vez admitido que eso podía pasar, empezaron a aparecer distintos rituales que solían variar de región a región, pero el primer punto siempre solía ser el mismo. Había que exhumar el cadáver para ver si era realmente un vampiro. ¿Cómo sabían esto? Bueno, entonces para ellos el corazón era el centro de la vida y la sangre una especie de vehículo del alma, del espíritu. Así que si en el cadáver se encontraba, bien en el corazón, bien en las vísceras, sangre líquida, que para ellos era sangre fresca, era un signo evidente de que era un vampiro. Si había pasado el tiempo y esto no se encontraba, y había otros signos que hoy sabemos que son propios de la descomposición del cadáver, como crecimiento de las uñas o crecimiento del pelo, pues también era bastante claro que el cadáver no era nada natural. ¿Qué hacían en ese caso? Pues en muchas ocasiones lo que hacían era incinerar las vísceras e incluso dárselas a consumir a los familiares enfermos. Como lo estáis oyendo, eso mismo se hacía. Uno de los ejemplos más populares de este tipo de rituales es el conocido como el caso Mercy Brown. Esto ocurrió en Rhode Island a finales del siglo XIX. La familia Brown, compuesta por un matrimonio y 3 hijos, fue una de las desoladas por la tuberculosis. Las primeras en enfermar y fallecer fueron la madre y la hija mayor, pero años después la tuberculosis volvió, en este caso por los 2 hijos restantes. La chica, la mayor, llamada Mercy, fue la primera en fallecer y el niño, Edwin, no dejaba de empeorar noche tras noche. Así que en el pueblo comenzó a correrse el rumor de que las mujeres enterradas de la familia volvían por las noches para chuparle la energía al pequeño. ¿Qué hicieron? Pues lo que os estamos contando que se hacía. Organizaron una exhumación en la que participaron algunos vecinos del pueblo y un médico. Atención, había médicos especializados en este tipo de intervenciones. Y lo primero que sacaron fueron los cadáveres de las mujeres fallecidas antes. Como llevaban 5 años enterradas, lo único que encontraron fueron restos esqueletizados. Pero cuando sacaron el cadáver de Mercy, enterrada solo 2 meses atrás, encontraron que le habían crecido el pelo y las uñas. Y encima, cuando pincharon, brotó sangre. Así que no había ninguna duda, ella era la vampira que estaba consumiendo la energía del pequeño Edwin. Le arrancaron el corazón, el hígado, los quemaron y con las cenizas disueltas en agua hicieron un tónico que le dieron a beber al niño. Esto, además de ser una cochinada, como os podéis imaginar, no sirvió para nada y el pequeño falleció 2 meses después. Fue un caso súper popular, tanto que muchos autores defienden que Bram Stoker se basó en esta historia para crear el personaje de Lucy de su Drácula, que se publicó 5 años después. Y está claro que Lovecraft lo hizo para este relato, La casa embrujada, cuya protagonista además se llama igual, Mercy Brown.
Veréis, intervenciones, rituales como estos, en muchas ocasiones eran asuntos privados, de familia, pero en otros, como por ejemplo en Vermont, la quema de corazones se convertía en auténticas fiestas públicas a la que acudían ciudades enteras. Esto lo sabemos hoy gracias a un tipo de prueba, que son las pruebas bibliográficas. Para que os hagáis una idea, solo en el estado de Minnesota hay 80 citas bibliográficas que nos dejan reflejado esto. Pero, hasta la aparición del cementerio de los Welton en los años 90, las únicas evidencias que teníamos eran de este tipo, bibliográficas. Con JB55 podríamos tener la primera evidencia física. Para los investigadores era el primer supuesto vampiro del país cuyos huesos podrían estudiar. ¿Y por qué vampiro si no hemos dicho nada de que tuviera pinta de que habían intentado acceder al corazón? Pues porque cuando exhumaron el cadáver, como hemos dicho, habían pasado 4 o 5 años y ya no quedaba ni corazón, ni hígado, ni nada. Entonces, la hipótesis de los investigadores es que optaron por decapitarle, algo que no era nuevo. Esto ya se hacía en Europa, culturas antiquísimas como la de los celtas, o incluso los egipcios del Neolítico creían que decapitando a los muertos evitaban que dañaran a los vivos. Pues esto fue lo que hicieron con JB55 y luego tomaron los 2 fémures y los colocaron bajo la cabeza en forma de cruz. Y en este momento, años 90, salvo una reconstrucción facial realizada a partir del cráneo de JB55, esta técnica, que es una pasada, está desarrolladísima y daría ya sola para una charla. Aparte de esto, que como veis no es poco, hasta aquí podíamos decir de JB55 en los 90, alguien de quien nunca habríamos podido saber ni siquiera su nombre completo. Hasta que llegó a rescate la genética. Ni una charla sin sus turras genéticas. A ver, escudero, paturra la de tu primo Luis con los escutoides. Veréis, en 1990, cuando se exhumó los restos de JB55, se tomaron muestras de ADN de sus 2 fémures y se almacenaron. Pero entonces no había técnicas genómicas avanzadas para obtener información de ellos. 30 años después, hace tan solo 2 años, en 2019, un grupo de investigadores decidió seguir adelante con esta identificación y para ello se basó en el perfil genético del cromosoma Y. ¿Por qué el cromosoma Y? Veréis, todos sabéis que heredamos un conjunto de cromosomas de nuestro padre y uno de nuestra madre. Lo que ocurre es que al nosotros generar los gametos sexuales, los cromosomas no sexuales comparten, se mezclan entre ellos, los que son parecidos, y ya dejan de parecerse tanto un poco a los de los padres. El cromosoma Y, como es solo de los varones, no tiene ninguno con quien mezclarse y entonces lo que ocurre es que se transmite, salvo alguna mutación, de generación en generación. Vamos a ver, que te estás embalando, que te recuerdo que lo que queremos es identificar a nuestro vampiro del siglo XIX. Entonces, por mucho que tú tengas el perfil genético del cromosoma Y o de lo que quieras de JB55, identificar es comparar. Si no tenemos un ancestro o un descendiente de JB55 con el que compararle y, por tanto, identificarlo, no vamos a poder hacerlo. ¿Qué hacemos? ¿Lo comparamos con toda la población del mundo mundial? Qué poca fe en la genómica. Pues sí, podemos hacer eso. Pensad que cada vez tenemos mayores bases de datos de genomas humanos, tanto públicas como privadas. Privadas que poseen las conocidas como empresas de test genéticos directos al consumidor. Seguro que todos habéis oído hablar de MyHeritage DNA, 23andMe, etcétera, que les envías una muestra de saliva y te dan una información básica sobre tu genoma, ¿vale? Pero no solo eso, no solo necesitamos esto. ¿Cómo podríamos saber su nombre? Para llegar a esto, dejadme que os enseñe el árbol genealógico de la familia de los Buendía, que todos los que hayáis leído 100 años de soledad conoceréis. A ver, Susana, ¿qué tendrían en común? A ver si esto va. No va. Ahora, vale. ¿Qué tendrían en común esas personas? Está fácil, ¿eh? Porque todos son hombres blancos, cis y heterosexuales. Y que como son padre e hijo, imagino que según lo que nos estás contando, comparten el mismo cromosoma Y, pero bueno, que no sé cómo nos sirve esto para identificar a nuestro vampiro. Vas bien. Lo cierto es que tienen algo más en común, el apellido. En la mayoría de sociedades patriarcales, los hijos heredan el apellido del padre. Así que por la línea paterna tenemos que se van transmitiendo tanto el cromosoma Y como el apellido. De esta forma, si somos capaces de encontrar a alguien hoy en día que tenga un perfil genético similar al de JB55, su apellido nos podría decir quién era JB55. Mucho mejor dónde va a parar. Ahora ya solo tenemos que comparar a JB55 no con toda la población del mundo mundial, sino con todos los hombres del mundo mundial. ¿O me estás diciendo que tienes una base de datos
de cromosoma Y asociado a apellido? Pues sí, la tenemos. Pero antes de llegar a eso, dejadme que explique rápidamente de qué hablamos cuando decimos perfil genético del cromosoma Y. Veréis, todos tenemos en nuestros cromosomas unas posiciones en las que aparece una cosa que se llaman las repeticiones de fragmentos cortos. Es muy sencillo de entender. Hay unos nucleótidos, o si queréis letras, como aquí la palabra gata, que se repite 12 veces. A eso se le llama en inglés STR. Todos tenemos en nuestros cromosomas estas posiciones con repeticiones, pero cada uno tiene su número de repeticiones. Eso hace que se nos distinga. Pero es que además se hereda. Por eso estos STR, estas repeticiones de fragmentos cortos, se utilizan para identificar personas y para pruebas de paternidad, entre otras cosas. Así que nuestros investigadores lo que hicieron fue obtener el perfil genético del cromosoma Y de JB55. O sea, para el cromosoma Y en distintas posiciones, esto nos da igual, obtuvieron el número de repeticiones. Ya solo nos quedaba encontrar a alguien hoy en día que tuviera un perfil como este. Pero es que es buscar demasiado, hay que restringirlo. ¿Cómo podemos restringirlo? Buscando cuál era el origen poblacional de JB55. ¿Era un indio nativo americano? ¿Era un emigrante europeo? Esa información también nos la da el genoma. De hecho, estas empresas de test genéticos directos al consumidor, el servicio que más éxito tiene es la búsqueda de ancestros y parientes. Al hacerlo, se encontraron que JB55 pertenecía al conocido como grupo R1b. Básicamente era un emigrante europeo, más probablemente de las Islas Británicas. Pues bien, ya lo tenían todo. Ahora solo falta lo que comentaba Susana antes, una base de datos con perfiles genéticos y apellidos. ¿Y dónde acabamos? De nuevo, en las empresas de test genéticos. Estos investigadores fueron a Family Tree DNA, una empresa especializada en búsqueda de ancestros, de parientes. Y claro, los que se hacen la prueba les hacen el perfil genético y como buscan parientes dan su apellido. Y lo hacen público porque están buscando parientes. Así que se fueron a esta página web, subieron el perfil genético de JB55, se fueron a la búsqueda avanzada, como en Google, y dijeron, no, escucha, quiero que el grupo poblacional sea R1b y quiero que el apellido empiece por la letra B, de la JB de J55. Al hacerlo, tuvieron la enorme suerte de encontrar solo a 2 personas que cumplían todos esos requisitos y casualmente las 2, o casualmente, no casualmente, pero bueno, las 2 tenían el mismo apellido, se llamaban Barber. Bingo, ya teníamos el apellido. Con él, los investigadores se fueron a las bases de datos de periódicos antiguos de Griswold. Y esto fue lo que encontraron en esta anotación. Nathan Barber, hijo de John Barber, fallecido en Griswold, Connecticut, en 1826, a la edad de 12 años. Bien, ¿os acordáis de este, de NB13? Coincide, con lo cual podríamos ya tener el nombre completo de JB55. Podría ser John Barber. Ahora los investigadores han anunciado que van a hacer más estudios a NB13 y a IB45 para ver que efectivamente están emparentados entre todos y para hacer también estudios genealógicos. Como veis, todas estas nuevas herramientas genéticas de que disponemos hoy en día, junto a las enormes bases de datos de genomas humanos, tanto privadas como públicas, privadas las de los test genéticos directos al consumidor, nos permiten realizar identificaciones que hasta hace poco eran impensables. Ni siquiera necesitamos un sospechoso de que sea familiar de alguien para hacerle la prueba a él. Podemos escanear toda la población de alguna forma. Esto, de hecho, ya se ha utilizado para capturar criminales utilizando, por ejemplo, en este caso, una muestra de semen, pese a que ellos nunca habían subido su perfil genético a ninguna base de datos, pero lo habían hecho familiares, incluso familiares lejanos. Esto fue un enorme debate ético sobre la privacidad y el anonimato de las bases de datos de genomas humanos, tanto privadas también como públicas. Sean como sean esas nuevas herramientas genéticas, no nos podemos olvidar de la valiosísima información que nos dan los huesos. Recordad, los huesos hablan. El trabajo conjunto de ambas disciplinas, genética con antropología forense, consigue resultados tan espectaculares como darle nombre a alguien de quien solo teníamos JB55 remachado en su ataúd. Gracias. Gracias.